temas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una noticia que vi hoy en algunos medios de comunicación respecto del Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano se presentó ante el Congreso Nacional con un proyecto de ley. Y a mí me llama preocupación en un anteproyecto de ley que ha sido llevado al Congreso, cuyo objetivo es tratar de que en sus prácticas los médicos no tengan consecuencias penales, sino que cualquier resultado de una mala práctica médica, cualquier muerte, pase al ámbito civil. A mí me parece una pretensión absurda y descabellada, pues los congresistas no pueden de manera individual diferenciar cuándo hay violaciones penales para los médicos y cuándo para los demás mortales ciudadanos, puesto que los tipos penales están establecidos de antemano y solo hay que ver cómo es su configuración. O sea, no es que para este tipo penal, para los médicos no rige por tal o cual razón. Quitar el elemento penal de la práctica médica y dejarlo todo en el ámbito civil es un muy mal precedente que solo para la práctica médica estaría siendo negativo, sino también para el valor de la vida de las personas. Pues es sabido que en materia civil se busca un resarcimiento pecuniario, unos cuartos, una compensación por el daño. Eso es lo que se busca en materia civil. Pero en materia penal se busca, además de un castigo al que comete el hecho, a fin de que no vuelva a repetirse, se busca el resarcimiento social, indicador de que nadie puede actuar por cuenta propia. Someter ese anteproyecto en estos momentos podría implicar pasar por alto muchas aristas que deben ser tomadas en cuenta. Pero de entrada advierto a los señores legisladores que sepan que los tipos penales están ahí y que tienen una razón de ser. Quitar los tipos penales a los médicos es una forma de reducir el valor del aborto, por ejemplo. Es buscar que frente a un aborto no haya consecuencias. Si se ocurre, habrá un resarcimiento civil, un pago por el feto, y eso no puede ser, señores. Quitar el elemento penal en una sociedad como esta implicaría el aumento de la negligencia médica, de la deshumanización creciente y desconsiderada a que muchos médicos someten hoy a los pacientes. Es imposible que de entrada un hecho penal sea considerado civil sin que antes un juez determine si hubo o no dolo, que es cuando se tiene conocimiento de un delito. Por ejemplo, el aborto, y aún así el médico lo practica, pues ahí entra el elemento volitivo. ¿Qué es el elemento volitivo? Es reconocer las consecuencias del hecho que usted comete y aún así usted cometerlo. Repito, ¿qué es lo que hacen muchos médicos con el aborto? Saben las consecuencias legales y aún así lo practican. Las normas jurídicas, las leyes, señores, buscan regular el comportamiento humano y los médicos son humanos y están supuestos a cometer delitos por imprudencia, por negligencia, cometer dolo voluntario o por tal razón sus actos deben tener y deben ser tratados desde el punto de vista legal, sin diferenciación de lo que se quiere hacer ahora. Esto tiene un solo elemento fundamental, que es el conocimiento de lo que se va a hacer y la voluntad para cometerlo. Consecuentemente, frente a la vida de una persona, no se puede hablar de una simple acción de carácter civil, que solo busca, repito, un resarcimiento pecuniario. Que no se atrevan los legisladores a apoyar esa barbaridad que desnaturalizaría el valor de las personas. Que no se atrevan a apoyar ese adefesio jurídico que da a los médicos una potestad diferente. Que no se atreva el presidente Luis Abinader a apoyar esa desvergüenza a cambio
de que no habrá presiones. Es inaceptable que la muerte de una persona por mala práctica médica, por ejemplo, sea considerada una acción civil sin que se compruebe que hubo un dolo, sin que se compruebe la naturaleza del hecho. Es inaceptable que el aborto de una persona pase a ser una acción civil sin que se compruebe el dolo. Es inaceptable que alguien quede facultado o que quede lisiado en una mala práctica médica y a ese ser simplemente se le pueda resarcir con una acción civil sin comprobarse cuáles eran las pretensiones del médico. Es inaceptable porque en ninguna parte del mundo las penas por delitos médicos son de materia civil, sino que se asume lo civil además de lo penal. O sea, no es que una materia civil, es que además de lo civil, de lo penal, tenga implicaciones civiles. Los médicos dicen o procuran despenalizar las actuaciones médicas cuando no haya intención de hacer daño. Ese es el argumento principal, que no haya intención de cometer el daño. Pero la intencionalidad, señores médicos, hay que demostrarla. Es uno de los elementos fundamentales del dolo, la intencionalidad. Así que vamos a madurar este tema. A los médicos, en su libérrima potestad de ir al Congreso, que sigan yendo, pero a los legisladores que se tomen el tema para ver qué tan perjudicial es para los pacientes tomar una decisión de esta naturaleza. Y al presidente, al gobierno, que se tome su tiempo para no dejarse presionar de estos ni de ninguno de los médicos. Yo pienso que de hecho es un tema complejo y eso no puede ni va a tener aquiescencia, no puede tener aquiescencia en el Congreso, porque se plantea que cuando los médicos no tengan la intención, y yo le pregunto, ¿usted cree que un médico tiene la intención de dañar a alguien? No, yo digo que no. Yo digo que no. Sí, ahora, ¿y la negligencia? ¿Qué es? Cuando se cometen errores médicos, no es porque el médico tiene una intención, es por negligencia la mayoría de las veces, y la negligencia tiene que ser condenada. Tiene que ser condenada la negligencia. Claro, o el dolo, que implica un conocimiento. Cuando un médico, por ejemplo, va a practicar un aborto, él tiene conocimiento de que eso viola la ley, porque nuestra ley no lo contempla, ¿entiendes? Además, y conoce además un médico digamos las posibilidades, los riesgos en un aborto. Es que se entonces eso se llama conocimiento, ¿entiendes? Por eso se convierte en dolo, porque usted tiene conocimiento previo respecto de lo que va a hacer. Si eso no se puede así, legalizar. Oye, si aprueban eso así, es que no hay forma de probarle a un médico que tuvo intención. No, pero es que, no hay forma. ¿Cómo se lo van a probar? Mi pregunta es que previo, no soy abogado, para Rodolfo nos orienta. Esa es la negligencia, lo que hay que castigar, la negligencia. Previo a tener el paso en el escenario civil, ¿no debe haberse comprobado la...? No. Porque si es civil, no hay que ir a lo penal. No, porque eso es como una forma de resarcir nada más. Pero ¿por qué tú me resarces? Porque cometió un error involuntario. Exacto, porque cometió un error. Sin intención, pero entonces la negligencia, ¿dónde queda? ¿Quién lo dejó, lo decidió? Pero eso es lo que se busca, que la ley establezca que que las violaciones médicas o que los errores médicos sean de naturaleza civil. O sea, lo que no se va a castigar ahí es la negligencia. Si es de naturaleza civil, ya tú no tendrás cómo demostrar en lo penal. No tendrás que ir previamente a lo penal. No, porque ya está. Es que lo que no se va a castigar ahí es la negligencia, y la mayoría de los errores que cometen los médicos es por negligencia. Eso está demostrado. Cuando yo vi la redacción en la prensa, dice que el colegio médico se presenta al Congreso y presenta un proyecto de ley. Sí, eso es lo que está ahí. Pero lo que resultó fue que ellos hicieron un acuerdo con una diputada del PRM que asumió el proyecto y lo depositó. Para someterlo, claro. Bueno, pero eso es porque lo mismo. No tienen capacidad para introducir que siempre un proyecto. Está bien, pero sí hay más de 30 médicos que son congresistas. Sí, claro. Lo que implica que podrían tener la posibilidad de que tenga aquiescencia. Exactamente. Claro. Entonces, ante esa situación fáctica, el gobierno central, los señores congresistas tienen que tener ojo avisor. ¿Entiendes?
Sí, porque comprendo. eso no es bueno para nadie. En ninguna parte del mundo tú puedes quitar el dolo para que no afecte de la forma de ser a un sector, porque el dolo está en el Código Penal y establece por qué se llama dolo, está configurado. Pero además el ¿Entiendes? castigo lo que busca es... Lo que tú decías ahorita, la negligencia, Exacto. está ahí. El castigo lo que busca es precisamente eliminar Y la el dolo negligencia. por acción y el dolo por inacción está todo ahí. Exacto. Entonces de repente todo eso desaparece. Y tú, por ejemplo, llevas a tu hermano y muere por una mala práctica médica y lo que tú tienes derecho a que te resarzan económicamente. Exacto. Que te den... ¿Quién va a poner entonces el precio a esa vida? Y que el médico siga A esa vida que cometiendo- fue cegada por una violación, por una mala práctica Por una médica, negligencia. por una que negligencia. el médico va a seguir haciendo esa negligencia. Porque no va a tener ¿Quién le va a ninguna poner el responsabilidad. precio a la vida? Oye, no. ¿Eh? Oye, Vamos a tener un catálogo de precios de vida. Cuando el muerto tiene 60 años, valdrá de 200,000 a 400,000 pesos. Exacto. Si el muerto es de 5 Si es- años, valdrá 2 No, si- millones de pesos. si es Si, que le dejaron- Si lo que perdiste fue una pierna, si es una que- pierna, vamos a darle 20,000 pesos. Si es que le si es el dejaron- al brazo patrón. izquierdo, Si es Si que le es el dejaron- brazo izquierdo y él no es zurdo, 10,000 Si pesos. es que le dejaron una jeringa adentro, Sí. si es que le dejaron una asa, un... O sea, yo creo que es descabellado ese comportamiento de los médicos. Están buscando ser excluidos de una responsabilidad que debe tenerlo todo aquel cuyos actos conlleven acciones penales. Deberán meter una ley de los mecánicos para cuando haya un Sí, asunto de exacto. vehículo. Hay que No, y tienen para los choferes, que los sea civil. abogados, los ingenieros. Debería ser civil cuando un chofer construcción. mata a alguien ¿verdad? en la carretera. Es civil. Wow. No, así no. Hay que ver los elementos civiles, pero al margen de lo penal. O sea, además de lo penal. Eso sí, deberían ellos, Todo pero eso no. viene a raíz de las demandas que ha habido por Y que debe haber por más las demandas. situaciones Porque no hay por qué de temer a las negligencia demandas médica. cuando usted es buen médico, cuando usted hace la cosa de manera correcta. Porque un buen médico lo que hace es lo que dice la ciencia, lo que dice la medicina. Ahora, un mal médico que sabe que de entrada, por ejemplo, el aborto aquí está prohibido pasa es que- y muere una joven en un aborto, no me diga a mí Sí, que pero puede lo que- tener una consecuencia meramente Lo que civil. pasa es que ahora se le da seguimiento por WhatsApp Ah, al paciente. bueno. Quería dejar mi posición sobre esto porque es un tema nuevecito y tenemos que estar prestos para que esa barbaridad no prospere en el Congreso, aunque haya 20 o 30 médicos que sean congresistas. Mira, quería referirme de manera breve a otro tema que vi hoy, y es que el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo está pidiendo a Luis Abinader que cambie su equipo económico, Es una chercha. al que responsabilizan de manera total de la abortada propuesta de reforma fiscal que Leonel Fernández, líder de ese bloque, ha denominado bombazo fiscal. Y yo pienso que si bien es cierto que hay un equipo económico que diseñó la propuesta de reforma, el presidente Abinader no los debe votar porque ellos actuaron bajo encomienda del propio presidente. Y es el papel de ellos como funcionarios. Pero además, el presidente es economista y lo que su equipo económico estaba haciendo, Luis no es ciego, ni sordo, ni mudo. Consecuentemente, lo sabía todo. Lo que sí creo es que ese equipo económico de Luis Abinader demostró que no tiene ni una pizca de conciencia política. Por lo tanto, no midieron los alcances de lo que esa reforma, así como fue estructurada por ellos, podría afectar al gobierno y al Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que es exagerado pedir la renuncia del equipo económico, porque a final de cuentas el responsable es el presidente, y como responsable al fin asumió su responsabilidad de llevarlo al Congreso y también la responsabilidad de retirarlo. Al bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, que parece no tienen nada que hacer, que busquen otro tema para sonar, que se pongan a producir leyes que beneficien a su país, en vez de perder el tiempo con un tema que por demás ya pasó, ya ese tema pasó. Ellos debieron pedir esto cuando era necesario.
Pero todo esto implica que es un tema para joder la paciencia. No, es un tema que toma 2 días en la prensa, pero eso no tiene mucho. Por eso, para joder la paciencia. Yo comparto ese criterio tuyo de que es joder la paciencia, pedir que el presidente destituya al equipo. ¿A quién se le prendería ese bombillo? Lo que yo, a Rafael, lo que sí yo creo es que un hombre como Jochi Vicente debe entender que su carrera en el sector financiero público terminó. El que tenía un perfil o se proyectaba como el próximo gobernador del Banco Central se jodió. Es la tercera metida de pata que da Jochi Vicente en su administración en esa materia. Y él debía renunciar. En cualquier país del mundo, a un ministro le pasa lo que le pasó a Jochi Vicente. Y junto con la carta que llega al Congreso retirando el proyecto por parte del presidente, está la carta renunciando. Yo escuché a Andy Daguarre decir que ahí hay un grupo de financistas que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es la economía, la practicidad de la economía. Dijo. Y le creo a Andy, Andy para mí es uno de los economistas más rigurosos, además de los mejores formados del país. Patrón, pero además coherente. Ha sido coherente hasta en lo que no le ha dado resultado. Exactamente. Si se conoce la historia de la reforma del 92, el rol que jugaron ellos, él y el amigo Jaime Aristi, fue trascendental. Solo que Balaguer no hacía todo lo que ellos querían y eso quizás le costó a Balaguer. Pero eso mismo dijo Andy la ruptura también de su relación. Pero de eso es que se trata. Que la gente que de que como presidente tú coges y dejas. Sí, pero... ¿Entiendes? Yo te someto 72 cosas que hay que hacer, pero el que tiene el timer político, el que tiene la obligación con la sociedad no es Jochi Vicente. A Jochi nadie lo conoce físicamente siquiera. ¿Entiendes? Cuando salgan los 4 años no es a Jochi, es al presidente Luis Abinader, que quiere andar por las calles como un ciudadano más. Pero lleva 3 fracasos. Y creo que podrá hacerlo. En el ámbito de la justicia con el procurador. Creo que podrá hacerlo. Es el presidente que le exige. En el caso Adolfo y con razón. Adelante la llamada. Buenas tardes. Adolfo. Adelante, señor. Yo te felicito por ese comentario tuyo. Gracias. Porque si eso se lo quitan a los médicos, la responsabilidad penal, ahí es que se arma una carnicería en este país. Así es, en todas partes del mundo hay responsabilidad penal. Cualquiera puede mandar matar a cualquiera a través de un médico interno. Eso es peligroso. Tú decías que hay 2 aspectos post retiro de la reforma que perdóname. me Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo y los demás. Pablo Mateo de Santo Domingo. Pero no solo es que los diputados de la Fuerza del Pueblo parece que no tienen temas ni nada que hacer en el Congreso, sino es que yo pienso que esa no es la línea que debe seguir la Fuerza del Pueblo, porque ya ustedes, vamos a suponer que son parte del logro de que el presidente retirara la reforma del Congreso. ¿Qué ustedes deben de hacer? Junten su equipo económico y hagan propuestas, digo yo. No, a la oposición no le toca hacer propuestas, patrón. No. ¿Y por qué no? Porque no. Eso es al gobierno. Para eso lo escogimos como gobierno. El gobierno le toca ejecutar. Pero en un país como el nuestro, en donde la Constitución y las leyes dan recursos públicos, coño, a los partidos políticos, están obligados, según artículo de la Constitución, a ser proactivo en beneficio del país. Pero una cosa bueno, es proactividad, proactividad es esa. Reforma, tenemos ahora una necesidad de una reforma. Los partidos, es igual que el tema haitiano. La Constitución manda a que los partidos tengan que defender. La oposición gobierne, pero además, por ejemplo, cuando nosotros aquí, nos oponemos a algo, ponemos alternativas. Claro. Buena. Pero se quedó corto. Buena, señor. Adelante. Esa cuestión de la circunvalación, cambiando el tema, señor, por ahí en Jaina, debe de corregir esa para obras públicas, porque la circunvalación está muy peligrosa con esos rapados que han hecho ahí. Esa guagua de la zona franca, esos sinnúmeros de camiones que caminan por ahí. Lo que tenemos entendido, patrón, es que se hizo el rapado ese, como usted dice, el rapado es para asfaltar.
Y quien está detrás de Pero eso que es... de una vez, patrón. Y quien está detrás de eso es y debe ser la refinería. O poner las señales correspondientes. Claro. Tú decías Mira, que que hay dos temas que me han llamado la atención post-reforma, por retiro de la reforma. Uno es como ha salido en masa un grupo de PRMistas a defender y apoyar el retiro de la reforma. Pero no aparecieron para apoyar la reforma. A mí me llamó igual la atención. Hasta Ramón Alburquerque le entró a dos manos a la reforma. Sí. Dijo que eso electrocutaría al pueblo dominicano. Ahora, que hace bien. Sí, Luis, ahora hay una cantidad sale mi de hermano, funcionarios pendejos apoyando el retiro. mi hermano y maestro en materia electoral, Salvador Ramos. Paliza, que dijo varios disparates. No, escóndanse, señores. Escóndanse, dejen callados. Escóndanse. Eso es lo primero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quedan mal. A esos tres colosos de la comunicación. Mira, Adolfo, yo estoy completamente de acuerdo con ese comentario, pero hay algo, que hay mucha insensibilidad. A mí me pasó un caso en estos días, oye bien, Adolfo, que amanecimos en hospitales con una amiga mía. Primero fuimos a Herrera, de ahí la despacharon mala y cogimos para allá, para el Darío, y terminamos en Secanón, porque era algo de la cabeza, tú sabes. Entonces no, oye, mucha insensibilidad, viejo. Sí. Entonces, negligencia médica. Hay gente que se muere y no es atendida ahí. En la misma Entonces, emergencia. eso es civil. Tú me vas a decir a mí que... En la misma emergencia. Buenas tardes. El caso Camaño. Buenas tardes. Salomón. Sí, señor. El patrón y la oposición quieren que el país se desbarate en pedacitos para ellos venir a armarlo luego. Eso es lo que ellos quieren. ¿Y de dónde usted saca eso, patrón? Pues yo vengo aquí a apoyar a lo que el presidente hace bien. Usted ha oído en los medios un mejor discurso y apoyo del que yo manifesté ayer al canciller de la República por su exposición ahí en la... No lo ha habido. ¿Y entonces? ¿Y qué usted quiere que hagamos, patrón? ¿Qué es lo que usted quiere que hagamos? Buenas. Sí, buenas, ¿cómo están? Adelante, es interesante la propuesta que usted hace, patrón, sobre los dos ministerios de trabajo y de administración pública. Hay muchas cosas de la ley, por ejemplo, en la ley de tránsito que no se cumplen. Incluso la ley de tránsito, de hecho, no la han puesto a que se aplique. Hay muchas cosas que no la han aplicado porque laceran los intereses de algunos, incluso sindicatos de este país. Entonces, hay situaciones que nosotros como ciudadanos queremos que se apliquen, porque si no, ¿para qué se creó la ley? Si no la van a aplicar porque a una gente le hace daño. Entonces, necesitamos que se aplique la ley porque hay mucha infracción en las calles, principalmente sobre los motores, y nosotros como choferes que no andamos conchando ni andamos en motocicleta, queremos respuesta del gobierno sobre eso. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Hey. ¿Cómo está todo? ¿Y Carmen? Ocupada, patrón, en la fusión de los comedores. Muchas bendiciones para ella, donde quiera que esté. Cristino, pórtate bien, Cristino. Y él llama para esa vaina. Todos los días. Qué buena todos los pela, días. coño. Vámonos a comerciales.